Vidas paralelas. Y no, no es el título de la nueva película de Almodóvar, sino lo que sentí hablando con César sobre nuestro Erasmus. César es profesor de español y creador del famoso podcast Spanish Language Coach, y actualmente vive en Londres, la ciudad donde hizo su Erasmus. Al igual que me pasó a mí, César pudo regresar años después para reencontrarse con el país donde se convirtió en adulto independiente. Aprovechando que en 2022 se celebra el 35 aniversario del programa de intercambio de estudiantes europeos Erasmus, conversamos sobre lo que nos ha aportado esta experiencia. Ser Erasmus no es lo mismo que emigrar, pero posiblemente no habríamos conseguido instalarnos de manera estable en otro país si no hubiéramos disfrutado de la beca Erasmus. En un momento en el que los cimientos de la Unión Europea se tambalean, aquí está nuestro pequeño homenaje al programa Erasmus que ha marcado a toda una generación. Ojalá te traiga muy buenos recuerdos si tú también has tenido la suerte de vivir un Erasmus. Tenía claro que quería ir a un país angloparlante para mejorar mi inglés y claro, con la beca Erasmus tenía que ser un país de la Unión Europea. Las dos únicas opciones eran Irlanda y Reino Unido. Y dentro de esos dos lugares, para mi carrera universitaria era o Londres o Dublín. Y realmente, como había estado en Londres anteriormente con mi padre de visita, y me encantó la ciudad y tenía claro que quería vivir en Londres en algún momento, pues era la oportunidad perfecta. Claro, entonces tú ya conocías un poco la ciudad, pero imagino que al final tenías ideas preconcebidas que quizás no se correspondieron a lo que luego te encontraste una vez que ya fuiste allí para vivir, porque no es lo mismo visitar como turista que ya instalarte. ¿Qué ideas tenías tú antes de llegar y cuáles se confirmaron y cuáles no? Claro, totalmente. Además, es que antes de ir como turista, que fui unos días solo con mi padre y mi tía vivieron durante bastantes años en Londres en los 70. Así que yo estaba acostumbrado a escuchar historias de ese Londres de los 70, que era muy diferente al Londres actual, obviamente, o de hace 10 años. Así que cuando llegué a Londres, pues me encontré un Londres mucho más multicultural, mucho más caro de lo que pensaba también. Em, muy diferente a lo que ellos me contaban. Y de hecho, cuando mi padre viene a visitarme, siempre me dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Esto era así. Vamos a restaurantes que él piensa que están y ya no existen. Ahora hay una cosa completamente diferente, ¿no? Claro, al final es una ciudad súper, pues, dinámica, ¿verdad? Donde no para de llegar gente y eso al final, pues, influye, ¿no? Y, bueno, comentabas que ha subido bastante el nivel de vida. ¿Fue difícil instalarte como Erasmus? Porque todos sabemos que ningún estudiante Erasmus llega con un presupuesto muy alto. No sé si tuviste alguna ayuda para encontrar residencia universitaria o viviste en un piso. ¿Cómo te instalaste allí? Pues tuve la gran suerte de poder acceder a la residencia universitaria de la universidad en la que estuve estudiando, que además estaba muy bien ubicada en zona 1 en Londres, que es prácticamente imposible encontrar un sitio decente y además con un precio asequible. Y luego también tuve bastante suerte porque a pesar de ser en 2012, las ayudas de Erasmus todavía eran más o menos generosas. Ahora es mucho más complicado irse de Erasmus. Creo que ahora mismo, si me tuviera que ir de Erasmus, si tuviera esa edad otra vez, no me lo podría haber permitido, pero en ese momento sí que tuve ayuda tanto de la beca Erasmus de la Unión Europea como una ayuda de un banco privado, una ayuda del ayuntamiento de mi ciudad, de Valencia, ayudas que ya no existen. Entonces, poco a poco, todo eso me permitió poder estar aquí y además el año anterior, durante 2011, estuve trabajando en una tienda también ahorrando dinero para el Erasmus. Te doy la razón porque a mí me pasó igual. Yo tuve acceso a una serie de becas y ayudas en los años de la prosperidad, como ya era el final, ¿no?, de la burbuja esta Sí, española y algunos pudimos beneficiarnos. Ahora, como dices, esas ayudas han desaparecido y sí, la verdad que no es nada fácil.
Yo me acuerdo que no tuve la suerte de que me diera una residencia universitaria y tuve que vivir en un piso, buscar un piso yo sola con el poco nivel de francés que tenía, así que me imagino, vamos, que tuviste mucha suerte de haber tenido residencia porque también te ayudó pues a conocer más estudiantes, ¿no? A hacer amigos rápido. Totalmente. El primer cuatrimestre cometí el error de relacionarme solo con españoles, así que no mejoré nada en mi inglés, pero en el segundo cuatrimestre los españoles que eran de Madrid se fueron y yo me quedaba todo el año, el primer y segundo cuatrimestre, así que ahí sí que me empecé a relacionar con americanos especialmente, con estadounidenses que vinieron a mi residencia. Sí, porque tu objetivo era al final mejorar el inglés, o sea que al final, Sí, pues en eso te centraste, ¿no? Y sí, aparte sí, sí, de sí. que al principio te juntases sobre todo con españoles, ¿conseguiste tener una idea de la cultura británica? ¿Qué fue lo que te chocó en esos primeros meses viviendo en Londres? Pues a ver, yo pensaba sí que había entendido muy bien la cultura británica, pero realmente solo tuve una perspectiva muy superficial durante ese año porque no me relacionaba con británicos, me relacionaba con estudiantes internacionales. Sí que había cosas que me llamaban la atención, como que pues la gente comía mucho por la calle, el tema del café takeaway, el café para llevar, ¿no? Que en España, pues en España normalmente te tomas un café en la cafetería y luego te vas a trabajar, no te lo llevas por la calle. Cosas así. Pero es ahora realmente, en mi última etapa en Londres, desde 2018, vivo con mi novio, él es británico, tenemos amigos británicos, socializamos con su familia que es británica y es realmente cuando empiezo a entender lo que es la cultura británica, ¿no? Entonces en ese momento yo pensaba que sí, que todo era muy diferente, pero realmente estaba en un ambiente muy internacional, que yo creo que, no sé si a ti también te pasó, ¿no? Que si te podías relacionar con muchos franceses o era más un grupo internacional. Me reconozco un montón en lo que cuentas porque me pasó más o menos como a ti y bueno, con la excepción de que yo sí vivía con franceses, pero al final yo estaba de Erasmus, ellos no, entonces no era la misma convivencia, no salíamos tanto juntos, yo Mm, siempre estaba con los Erasmus. Y es verdad que cuando uno regresa del Erasmus se piensa a menudo que conoce muy bien el país de acogida, donde ha hecho su Erasmus, y luego realmente cuando regresas, porque tanto tú como yo hemos podido regresar aquí a vivir, cada uno a su destino Erasmus, y te das cuenta de que no lo conocías tan bien. Y en mi caso, más todavía porque pasé de vivir del sur de Francia al este, que es una zona con mucha influencia alemana. Entonces, claro. nada que ver, ¿no? No sé si a ti también te pasó durante el Erasmus que la gente desde fuera lo idealizaba mucho. ¿Y tú tuviste algún momento en el que dijiste, pues mira, esto no es para tanto? O incluso, ¿quién me manda a mí? Esto es muy duro. ¿Tuviste algún momento o conociste a alguien que le pasó, que vivió mal su Erasmus o alguna etapa del Erasmus? Pues la verdad es que creo que no. Yo desde luego no me arrepentí en ningún momento. Me gustaba mucho la independencia, ¿no? Vivir por primera vez fuera de mi casa, gestionármelo todo yo, ¿no? Desde la comida hasta lavar la ropa, un montón de cosas que daba por hecho, ¿no? Y que a las que no les daba mucha importancia, pues las empezaba a valorar mucho más. Y yo creo que no tuve realmente ningún momento malo durante mi Erasmus. Nunca pensé que era menos, que no era para tanto, ¿no? La verdad es que cumplió mis expectativas completamente. Sí, Sí, es verdad que yo creo que es el caso de la mayoría de la gente, ¿no? Que al final, bueno, pues estás en una burbujita, en un ambiente especial, como que todo se te permite un poco porque eres Erasmus, en la universidad no suelen ser los profesores tan exigentes como con otros estudiantes, tienes mucha oportunidad de hacer amigos, como dices tú, yo también valoré muchísimo la posibilidad de sentirme independiente porque tú vivías con tu familia en Valencia, no estabas viviendo en un piso de estudiantes. no, 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 no. Yo la primera vez que viví fuera de casa fue en Londres. Claro, es que a mí me pasó igual y yo cuando llegué a Francia, me da vergüenza decirlo, pero es así, ¿sabes cómo son muchas veces las madres españolas? Y yo no sabía Sí. ni cocinar, ni poner una lavadora, era una inútil total
Y realmente fue cuando llegué a Francia que me puse las pilas y yo creo que ya me hice adulta, vamos a decirlo así, que eso choca bastante con, no sé cómo son los estudiantes británicos, pero los franceses a los 18 se van de casa y vuelven el fin de semana y si acaso una vez al mes. Pero hasta la gente que estudiaba conmigo en la Universidad de Castilla-La Mancha, cada viernes se iba a su pueblo y volvía con los tuppers de mamá, entonces es otro ambiente completamente distinto. Sí, 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 esto lo veía yo en Valencia también. Y totalmente, es que el Erasmus es un máster en adultez. O sea, yo recuerdo además el momento exacto en el que me convertí en adulto, porque fue cuando herví mi primera col y comí col hervida por voluntad propia, porque en mi casa siempre mi madre, el primero es un verdura y normalmente hervida, ¿no? Pues, y la col, pues es una cosa que cocina mucho mi madre y no es mi plato favorito, ¿no? Pero es saludable. Así que la cociné y recuerdo que puse la col hervida dentro de la nevera y mi compañera estadounidense abre la nevera y me dice, César, eh, ¿te has dado cuenta que la nevera huele como a mierda? Y yo me empecé a reír muchísimo porque pensé, madre mía, la col, es verdad que la col hervida huele muy mal. Y yo como la Sí, sí, dejé sí, ahí tiene la un col olor muy entera, fuerte. tiene un Ujú. olor muy fuerte. Y tengo ese momento grabado como el día que comí col por voluntad propia, porque Sí, ya era así es adulto. como uno se hace adulto comiendo por voluntad propia col. Estoy muy de acuerdo, lo has definido genial. Totalmente. También comí mucha comida basura, ¿eh? Pero no subí de peso, perdí de peso en mi Erasmus, que normalmente es al contrario, la gente gana peso, pero yo perdí peso porque Londres era muy caro, entonces a veces me tenía que restringir, sí. Comiste mucha col hervida. Y aparte de esta experiencia gastronómica, ¿qué otro recuerdo te viene siempre a la cabeza cuando piensas en tu Erasmus? Ese recuerdo que dices, wow, me transporta, ¿no? Pienso en mi Erasmus y automáticamente visualizo esta imagen. Todo lo que me viene a la cabeza ahora no lo puedo contar en un podcast. Claro, digamos que contenido apto para mayores de 18 años, César, que sabemos que en el Erasmus hay mucha fiesta, mucho desfase y descontrol, pero ¿nos puedes así dar alguna información apta para menores? A ver, pues creo que, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre llegaron los estadounidenses a la universidad y hice una muy buena amiga, Vicky, y también había un grupo de estadounidenses muy chulo con el que vivía en el apartamento y el día de Acción de Gracias ellos prepararon una comida impresionante, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese tipo de comunidad internacional me gustó mucho porque si no aprendí tanto de la cultura británica, sí que aprendí de la cultura estadounidense, de los franceses, porque también vivía con franceses, ¿no? Y el día de la galette, no me acuerdo qué día es, pero cuando comen El día crepes, que se comen los crepes, sí, la chandeleur, exacto, también lo la hicimos. candelaria, sí. Ajá. Sí, entonces este tipo de eventos, ¿no? Donde la gente está muy dispuesta a recibirte y todo el mundo está muy abierto a conocer otras personas. No sé, es muy bonito. Es un recuerdo que me gusta mucho. Sí, fíjate que para mí también esos momentos donde compartíamos comidas, cada uno cocinaba un plato de su país y aprendía recetas de Mm, otros, y todo el mundo estaba invitado, como que podías llegar de repente con un amigo que te venía a visitar y estabais invitados, no sé, 6 o 7 y de repente erais 20 y se hacía comida de donde fuera. Y ese ambiente como de gran familia Erasmus, sí, eso yo creo que es lo mejor. Ujú. sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, 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 pero eso, me gustaría saber si has seguido en contacto con estos amigos Erasmus o tristemente con el paso del tiempo esas amistades se pierden. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues al principio sí, pero es verdad que con el paso del tiempo se han perdido. Entonces, a veces hablo con algunos de ellos, ¿no? Por Instagram o Facebook antes, pero ahora mismo no tengo una relación estrecha con ninguno de ellos, la verdad. Es eso, pasa mucho cuando termina el Erasmus, que todo el mundo siente como cuando termina un campamento de verano, ¿no? De vamos a visitarnos, vamos a volver a vernos,
pero al final es verdad que es difícil, sobre todo si venís de sitios muy, muy lejanos, como en tu caso, ¿no? Estados Unidos. Yo tengo la suerte de conservar dos muy buenas amigas del Erasmus. Tenemos ya una amistad pues de más de 10 años y son amigas que considero como hermanas. Nos hemos vuelto a ver muchas veces, nos hemos visitado, hemos vuelto a salir de fiesta juntas, hemos hecho viajes, hemos podido volver a Montpellier una vez todas juntas, pero tuvieron que pasar 10 años para que nos organizáramos y poder volver allí, ¿no? Pero fue, yo creo que sí, un viaje mágico poder volver Qué las tres bonito. a los sitios, ¿no? Que, Mm, donde solíamos hacer botellón en las fiestas, donde solíamos comer ese café que tanto nos gustaba y también ver con un poco de tristeza, ¿no? Cómo ha cambiado la ciudad, que quizás habías idealizado un poco, pero claro. bueno, al final lo bueno es que tú has podido regresar para instalarte, ¿verdad? ¿Cómo decidiste dar el Sí, paso y cómo fue aquello de, no sé, lo tuviste siempre claro que regresarías a Londres o fue más una oportunidad que se presentó? pues o sea, fue intencionado realmente porque yo me he mudado 3 veces a Londres. La primera para el Erasmus, cuando acabé el Erasmus volví a España durante el verano y para acabar la carrera universitaria necesitaba hacer las prácticas. Y había una cosa que se llamaba Erasmus Prácticas y dije, pues esta es mi oportunidad, voy a por ello. Así que volví e hice eh, las Erasmus Prácticas o la beca Leonardo, ahora no recuerdo cuál hice, pero bueno, Es Leonardo porque yo hice la Leonardo. misma que tú, No me seguí la di... misma estrategia para volver, así que te confirmo que fue la Leonardo. Oye, tenemos vidas paralelas, tú en Francia y yo en Reino Unido. Totalmente. De beca en beca y tiro porque me toca. Vaya, vaya, totalmente. Así que fue con esta beca que conseguí mi primer trabajo cualificado, digamos, en un hotel. Y al acabar el periodo de prácticas me ofrecieron quedarme como empleado. Así que dije, bueno, pues estupendo. Luego estando allí ese año, a los pocos meses conocí a un chico que fue mi novio durante un tiempo. Entonces ya empezó mi vida, ¿no? Como adulto funcional en el sistema capitalista de trabajo, pareja, pagar impuestos, pagar el alquiler y me quedé durante un tiempo hasta 2016 que vuelvo a España durante un par de años. Trabajo aquí y el amor me lleva de vuelta a Londres. Conocí a mi novio actual en España y él es de Londres, así que decidimos que para estar juntos, porque no queríamos estar en una relación a distancia para siempre, pues que la mejor opción era estar en Londres, donde tenemos una casa y bueno, donde tiene él una casa y además es una ciudad que a mí me gusta mucho, así que no me importó para nada volver. Y allí llevo desde 2018. O sea que lo tuyo con Londres es una relación de amor en todos los sentidos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Ha sido un flechazo. Y a pesar de este flechazo, y como en todas las buenas relaciones amorosas, ¿has pasado por alguna fase de odio Londres? Porque a menudo pasa, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo viviendo en el extranjero, en otro país, dicen que se pasa por lo que yo llamo la fase 2, que es esa Sí. fase de odio todo lo que sea de esta cultura, pero ¿por qué son así? Echo de menos mi país, ¿qué hago? Me vuelvo, no soporto esto, etcétera. ¿Has tenido esa fase o sigues enamorado de Londres en la fase 1? A ver, no he tenido esa fase, pero probablemente sí que he tenido algo similar cuando sí que he pensado con las relaciones, por ejemplo, he pensado, en Londres mucha gente piensa que siempre puedes conseguir algo mejor, porque siempre puedes conseguir algo mejor. Algo mejor es una ciudad de casi 10 millones de habitantes, donde la gente cambia mucho de trabajo, porque es fácil encontrar un trabajo mejor, cambia mucho de casa, porque estás en un sitio y si miras puedes encontrar otro sitio mejor antes de renovar el alquiler, y lo mismo también con las parejas. No tanto a partir de los 30, pero durante cuando tienes 20 años, sí. Entonces hubo un momento donde, como me hicieron 3 chicos que me gustaban, me hicieron ghosting de forma continuada y yo pensé, menuda mierda de ciudad donde la gente no tiene ningún tipo de compromiso, donde, ¿sabes? Todo el mundo va a la suya sin tener en cuenta pues, los sentimientos, ¿no?
o esto. Así que creo que seguramente fue el momento donde dije, creo que es la ciudad lo que empuja a las personas a no tener demasiado compromiso. Y es normal, porque a mí incluso me pasa ahora con las amistades, ¿no? Yo ahora tengo un grupo, somos el grupo de 3 veganos, ¿no? Nos conocimos en un evento de veganos y ninguno de los dos es europeo. Uno es estadounidense y el otro es australiano. Son mis amigos, pero yo sé que algún día se van a tener que ir a sus países porque hay una cuestión de visados y de burocracia, ¿sabes? Que es inevitable. Entonces, creo que por esto, si hay algo malo de Londres es esto, que en las relaciones personales, de amistad especialmente, pues sabes que antes o después mucha gente se va porque para mucha gente Londres es una ciudad de paso, ¿no? Fíjate que me siento muy identificada con lo que cuentas porque yo creo que es una de las cosas más duras cuando vives fuera, es echar raíces y es crear vínculos y un poco crear familia de alguna manera, porque cuando estás de paso como Muy Erasmus, difícil. pues sabes que es efímero, cada día es el último y lo vives así, ¿no? Disfrutando al máximo. Pero cuando ya tu vida en el extranjero forma parte de una rutina, necesitas ese arraigo, ese apego, ¿verdad? Y para mí es muy duro, ya que Mm, llevo pues casi 10 años en Francia, ver que hay amigos que yo pensaba familia que se van. Y eso la verdad mm, que no te acostumbras, ¿eh? Es difícil, pero como dices tú, tienes que desarrollar sí. esa distancia emocional, que es difícil, pero creo que es lo más duro de vivir en el extranjero. Es precisamente eso, que todos estamos de paso, incluidos nosotros. Puede ser que algún día ya no vivamos aquí y seamos nosotros los que nos vayamos y dejemos ese vacío en la vida de otra persona. Entonces, todo el mundo al final de alguna manera está de paso, excepto si todo tu círculo pues es de esa ciudad, de ese pequeño pueblo, pero en general no suele ser lo normal. No sé cuál ha sido tu Mm. experiencia haciendo amigos en el país una vez que regresaste y ya te intentaste integrar un poco más. ¿Fue fácil conocer británicos y sentir que formabas parte de un círculo local o al final te seguiste juntando con extranjeros? Porque como veo, pues sí, tus amigos una parte al menos son de fuera. Cuéntame un poquito más sobre esto. Sí, cuando volví después de hacer el Erasmus, ahí sí que me encontré bastante solo, porque claro, yo acabé el Erasmus, todo el mundo se volvió a su país y yo 3 meses después vuelvo a Londres y nadie de con los que yo había estado haciendo el Erasmus estaba ya en la ciudad. Entonces era como, tengo que empezar de nuevo completamente. Y, o sea, yo no soy muy bueno tampoco haciendo amigos, ¿sabes? Que no soy una persona excesivamente extrovertida, más bien introvertido, que me cuesta mucho entrar en nuevos círculos. Pero bueno, pues círculos como el trabajo facilitan que encuentres a gente, pero de nuevo en un ambiente muy internacional, ¿no? Pues en el hotel yo creo que había de todo menos británicos, porque la hostelería en general, hoteles, restaurantes, bares, en esa época, ahora por el Brexit ha cambiado, pero en esa época no había muchos británicos trabajando, en Londres te hablo. Así que sí, empecé poco a poco a crear otro grupo, conocí a mi ex, nos fuimos a vivir con amigos, entonces ya creamos un ambiente de nuevo internacional, donde también había españoles, italianos, franceses, algún británico, pero vamos, tener a un amigo británico era lo más extraño en ese momento. Sí, creo que al final es una tendencia muy natural recurrir a esa comunidad Mm, internacional donde digamos que puedes ser un poco más tú y puedes relajarte un poco de las normas que impone el país. Es un proceso, yo al principio me sentía un poco mal por eso, pero bueno, ahora yo sé que al final tienes tu círculo local por el trabajo, al igual que tú, y luego necesitas un poco tu vía de escape con esos amigos internacionales que quizás entienden mejor situaciones por las que pasas, ¿no? totalmente. Y fíjate, esto que dices, Paloma, yo lo estaba pensando el otro día, em, porque yo era muy de pensar, esto de juntarte solo con alguien que comparte género contigo, ¿no? Como noche de chicas o ir a una discoteca gay, por ejemplo,
o juntarte solo con españoles. Yo era muy de intentar no hacer eso, ¿no? Todos nos tenemos que juntar con todos porque todos somos iguales. Pero entiendo que si eres mujer y tu experiencia es haber sido mujer toda tu vida, de vez en cuando te pueda gustar estar en un grupo de mujeres y sentirte más comprendida que si estás en un grupo mixto. De la misma forma que a mí me gusta compartir experiencias con otros hombres, ¿no? Homosexuales. O me gusta estar con españoles en Londres de vez en cuando, porque compartimos muchas cosas que otras personas no pueden entender, ¿no? Entonces, totalmente, es que a veces es necesario juntarte con los de tu tribu un poco, pero por supuesto sin crear un gueto, pero creo que es fundamental. Y yo lo agradezco un montón ahora cuando tengo amigos españoles en Londres y me gusta mucho estar con ellos. Claro que sí. Y ya que te vas haciendo un poco tu círculo allí, ¿piensas quedarte más tiempo en Londres o te gustaría volver a España, moverte a otra zona? ¿Cómo te imaginas en el futuro? Pues como me gusta mucho Londres, si estoy el resto de mi vida en Londres, bien, porque me gusta. Afortunadamente las distancias hoy en día son muy cortas. O sea, en 2 horas estoy en mi casa en Valencia. Los precios son bajos. Yo creo que probablemente en el futuro cambiará y nos moveremos a lo mejor más en tren, ¿no? O algo de esto, pero en general es muy fácil, ¿no? Porque no estamos casi... Si viviera en Madrid o en Barcelona, cuando vivía en Barcelona me costaba al mismo tiempo llegar a Valencia desde Barcelona que ahora desde Londres en avión. Entonces, me gusta mucho la ciudad, pero soy flexible. Creo que una de las cosas buenas, no sé si tú estás de acuerdo, de haber vivido fuera es que te conviertes en una persona mucho más flexible, te adaptas a cambiar de casa, a mudanzas, ¿no? Entonces, volver a España es una opción, porque además mi chico también habla español y le gusta España. Ir a otro lugar en Europa o incluso fuera durante un tiempo también es otra opción. Somos flexibles como pareja y yo como individuo también lo soy, entonces me adapto, realmente me adapto. Es una de las mejores cosas que da el Erasmus, esa flexibilidad, saber como que al final eres tú el que diseña tu vida, que nadie y nada ni nadie te determina quedarte en un lugar, a no ser que no seas tú el que lo decida, al menos vamos a decir en condiciones de paz, estabilidad, etcétera. Pero sí, a mí Sí. también me ha ayudado mucho esta experiencia a ser más flexible y a, pues sí, no imaginarme que la vida ya está trazada, sino que eres tú el que va abriendo horizontes, ¿no? ¿Y qué le dirías, ya para ir terminando la entrevista, a una persona, un estudiante universitario que hoy en día, a pesar de todas las becas que han desaparecido, se plantea irse de Erasmus? Sí, recomendadísimo. O sea, lo recomendaría totalmente. Y si por cualquier motivo no se lo puede permitir, pues que busque una alternativa al Erasmus, quizás pues ir un tiempo a trabajar en otro país, que ahora hay un montón de opciones para hacerlo, ¿no? Yo conozco a estudiantes que han estado en España trabajando en hoteles a cambio del alojamiento y no sé, hay un montón de opciones hoy en día, pero sí, yo creo que en general vivir un tiempo fuera de tu país, salir de la manida zona de confort es fundamental. Te espabila, te ayuda a darte cuenta y a valorar lo que tienes en casa y creo que es muy bueno. Así que sí. Y además es divertido, aprendes un idioma también, ¿no? Que muchos de los oyentes son estudiantes de segundas lenguas. Recomendadísimo. Yo me uno a ti porque en efecto en algún momento puede llegar a ser incómodo, ¿no? Ese decir, bueno, pues tengo a lo mejor que sacrificar cierto confort que tengo en mi casa o a lo mejor pues tengo que ahorrar, trabajar aparte. Pero incluso si en algún momento alguien se plantea, no, pero es que tengo miedo de irme de Erasmus porque a lo mejor a nivel académico repito un año o me queda alguna asignatura o no la convalido, al final esas cosas no son de las que te vas a acordar cuando seas más mayor. Y yo estoy de acuerdo contigo, la veintena sobre todo está llena de oportunidades, está el servicio de voluntariado europeo, hay mil maneras de vivir una etapa en el extranjero y yo también, desde aquí, os animo a todos a hacer Erasmus y por supuesto a escuchar el podcast de César, Spanish Language Coach,
que es un podcast que me encanta, que trata temas súper actuales, que además te hacen crecer como persona, y si sois estudiantes de español os va a gustar mucho porque es muy comprensible también. Y además vamos a grabar otra entrevista para el podcast de César, así que os invito a pasaros por allí. Y a ti, César, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero tenerte en otra ocasión en el podcast. Gracias, Paloma. Me ha encantado como entrevistas. Me he sentido muy cómodo. Pues me alegro ya. Espero que vuelvas. Un abrazo. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.